Hechos capítulo 1, verso 12 al verso 14. Acts chapter 1 from verse 12 to 14. Cuando lo tenemos, confirmen con un amén. When you find it, please confirm with an amen. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Leemos la palabra del Señor, Let us read the word of the Lord, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. honoring the Father, God, and Holy Ghost. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Monte de los Olivos, que es de Jerusalén un día de reposo. Y cuando entraron, subieron a un aposento alto, donde moraban Pedro y Santiago, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo y Simón el Celotés, y Judas el hermano de Santiago. Todos ellos continuaron unánimemente en oración y súplica con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. And when they were come in, they went up into the upper room, where abode both Peter and James, and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zealots, and Judas the brother of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the woman, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. Oremos por la palabra de Dios. Buen Padre que está en el cielo, te pedimos, Señor eterno, en esta hora, mi Dios, que tú puedas hablar con nosotros. Hable a tu pueblo, Señor. Hable a tus hijos, oh Dios, que hoy han venido a este lugar para recibir de ti, Señor. Yo soy simplemente un instrumento, Señor, un siervo en tus manos, Padre. Te pido, Dios, que me uses, no que me quites, sino que me acompañes. Acompáñame a mí, acompaña a mi esposa, Señor, en predicar esta palabra, Señor, que pueda ser entendida y recibida, y que tenga, Señor, esta semilla santa, fruto en la vida de aquel que la escucha, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Pueden dar un gloria a Dios, hermanos. Go ahead and give a praise to the Lord, Pueden tomar asiento, amados hermanos. and you may be seated. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. En esta mañana que el Señor nos ha dado, And this morning that the Lord has given us, voy a predicar bajo el tema. I'm going to preach under the theme. Permíteme que aquí lo hice en español y en inglés. Allow me 1 second. I've done it both in English and Spanish. Santifícate en el aposento alto. Sanctify yourself in the upper room. Santifícate en el aposento alto. Sanctify yourself in the upper room. Amén, hermanos. Amen. A ver, repitan el tema. ¿Cómo es? Amén. Santifícate en el aposento alto. Sanctify yourself in the upper room. Este mes ha habido un gran enfoque This month we have had a great focus en la santificación, in sanctification, cuál es la obra del Espíritu Santo which is the work of the Holy Ghost adentro de nuestras vidas. within our lives. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. La santificación Sanctification es ese proceso is that process que viene del Espíritu Santo. that comes from the Holy Spirit. Es un proceso dentro de la vida de cada uno de los creyentes, It's a process in each and every one of the believers' lives donde comienza a haber un cambio. where there begins to be a change. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. Donde comenzamos a ser Where we begin to be personas más espirituales more spiritual people y menos carnales. and less carnal. Donde comenzamos a tener una relación más firme con Dios. Where we begin to have a more steady relationship with Alabado God. sea Dios. La santificación Sanctification es ese proceso is that de process querer agradar a Dios más. of wanting to please God Gloria a more. Dios. Glory to God. Cuando estamos en el proceso de santificación, When we're in the process of sanctification, en cierta parte in a certain way, dejamos de enfocarnos en nosotros mismos. we stop focusing on ourselves. Dejamos de enfocarnos en lo terrenal. We stop focusing on worldly things, Dejamos de enfocarnos en lo material. on material things. Y comenzamos a ponerle énfasis And we
begin to put an emphasis. ¿Cómo puedo vivir para Dios? How can I live for God? ¿Cómo puedo buscar más de Dios? How can I look more for God? ¿Cómo puedo realmente ser moldeado por Dios? How can I truly be molded by God? Es un proceso de acercamiento a Dios, It's a process of coming close to de God, querer ser moldeado por el Espíritu Santo. to be molded by the Holy Ghost. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. En el proceso de cambio In that process of change de tu vida, of your life, de mi vida, of my life, porque quiero más agradar a Dios. because I want to please God more. Aleluya. Hallelujah. Qué bueno es el Señor. How good is the Lord? Pueden alabar a Dios, hermanos. Can you praise Him? La raíz The root de la santificación, of sanctification, de la palabra santificación, of the word sanctification, porque viene de una raíz latina because it comes from a Latin root. y la palabra es sanctus. The word is sanctus. Y esa palabra raíz, And that root word, ¿qué usted cree que significa? what do you think it means? Santo. Holy. La raíz de la santificación The root of the word sanctification es santo. is holy. Y si usted ve esa palabra sanctus And if you look at that word sanctus y usted lo aplica and you apply it como a la palabra santuario, like the word sanctuary, usted ve que hay cosas que existen hoy you see that there are things that exist today que tienen una raíz santa. that have a root out of holiness. Y la palabra de Dios nos enseña And the word of God teaches us que Dios es santo. that God is holy. Y como dice Hebreos capítulo 11, And just like Hebrews chapter 11 says, cosas que se ven things that are seen son formados por cosas que no se ven. are formed by things that are not Pues seen. asimismo cosas que existen hoy Just like today, tienen raíces de cosas santas. things that exist have roots of things that are holy. De pronto usted no las ve. And perhaps you might not see them. Eso es algo maravilloso. That's something marvelous. La santificación Sanctification viene de la misma raíz de la santidad, comes from the same root of que holiness. es santo. That is holy. Y como estamos estudiando este mes, And because we are studying this month, la santidad es the holiness, limpieza, holiness is cleansing, separación separation, y dedicación. and dedication. Limpieza de las cosas mundanas, Cleanliness from the worldly things, separación del pecado separation from y sin, dedicación a Dios. and dedication to God. Quizás al fin de este año les doy un examen. Perhaps at the end of this year I'll give you an exam. ¿Qué es santidad? What is holiness? Porque ya lo vamos enseñando varias veces. Because we've already taught it a few times. Limpieza, Cleansing, separación separation, y dedicación. and dedication. Cuando hablamos de estas cosas When we speak of these things, y cuando vemos estas cosas, and when we see these things, vamos a la palabra de Dios we're going to go to the Word of God para entenderlas. to understand them. Cuando hablamos de las cosas mundanas, When we talk of worldly things, cuando decimos ser limpiado de cosas mundanas, when we say to be cleansed of worldly things, nos referimos a cosas que pueden tomar el lugar de Dios en tu vida. we talk about the things that can take the place of God in your life. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. En la primera carta del apóstol Juan, The first letter of John, en su capítulo 2, in chapter 2, en su verso 15, in verse 15, dice, no améis al mundo, it says, do not love the world ni las cosas que hay en el mundo. or the things in the world. El mundo, The world, en el sentido de que Juan quiere decir, in the sense that John is speaking, no está hablando de la tierra, is not speaking of earth itself. no está hablando de los árboles y del pasto en el campo, He's not talking about the trees or the grass in the fields. porque Dios formó la naturaleza. Because God formed nature. También está hablando de la humanidad, He's speaking also of humanity. no está hablando de la Oh, humanidad, he's not speaking of humanity. porque cuando dice no améis al mundo, Because when he says don't love the world, no está hablando de la humanidad, he's not speaking of humanity. porque Dios ama a la humanidad. Because God loves Y humanity. de porque de tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world. sino que está hablando, But instead he's talking y about, nosotros estamos hablando and we are talking about, de la comunidad de la humanidad pecadora. the community of the sinful
sinful world que está en rebelión contra Dios. that is in rebellion against Alabado God. sea Dios. Blessed is his name. Cuando usted ve los modos del mundo, When you see the ways of the world, la cultura del mundo, the culture of the earth, lo que es aceptable en el mundo, what is acceptable here in the usted world, ve que hay muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. you see that there are many things against the word of Y God. no debemos amar estas cosas. And we should not love those things. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Esto no es tanto una advertencia contra el amor This is not a warning against love de las cosas que Dios creó, of what God created. sino una advertencia contra el amor a las cosas materiales Instead, a warning against the loving the material que things caracterizan el sistema mundial. that characterize the world system. Tenemos que guardarnos, We must guard ourselves guardarnos como iglesia, as a church, como personas cristianas, as Christian people, de andar conforme a la palabra de Dios to be according to the word of God y no conforme al corriente del mundo. and not like the currents of the world. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Alguien puede alabar a Dios? Can someone praise the Lord? ¿Alguien puede alabar a Dios? Can someone praise the Lord? El mundo The world compra nuestro amor buys our love con las grandes cosas que nos promete. with the great things that it promises. Los automóviles, Automobiles, las grandes casas, big houses, una cuenta bancaria inmensa. an enormous bank account. Todas estas cosas son atractivas. All these things are attractive. Pero ¿qué hacen muchos cristianos para alcanzarlos? But what do many Christian people do to Por amor a reach them? estas cosas, For the love of these things, dejan atrás sus convicciones, they leave behind their convictions. dejan atrás la verdad. They leave behind the truth. Entonces estas cosas Then these things han tomado el lugar de Dios en su vida. have taken the place of God inside of their De lives. eso es lo que habla la palabra. But that's what the word is No talking about. améis al mundo, Don't love the world. porque ame a Dios. Because you need to love God. Debes amar a Dios. You should love ¿Cuántos God. aman a Dios? How many of you love God? Ame al Señor, hermanos. Love the Lord. Ámelo más que al mundo. Love Him more than the world. Entonces tenemos que estar So limpios we have to be clean de estas cosas mundanas of these worldly things que nos pueden separar de Dios. that can separate us from God, Pero también separados del pecado. but also separated from sin. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. Separación ya lo sabemos. We know what separation is. Sabemos es estar apartado. We know it is to be Pero put apart. ¿qué es pecado? But what is sin? Si alguien te pregunta a usted, If someone asks you, what is sin? hermano Juan Pablo, ustedes hablan mucho del pecado. Brother Juan Pablo, you guys speak a lot about sin. ¿Qué es pecado? What is sin? Hermana Nancy, ustedes hablan del pecado. Sister Nancy, y'all talk about sin. ¿Qué es pecado? What is sin? Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Cuando hablamos del pecado, When we speak of sin, estamos hablando de cosas we're talking about things que transgresan that transgress la ley de Dios. the law of God. Y transgresar And to es transgress violar. is to violate. Entonces, cosas que violan la ley de Dios. So how do they violate God's law? No, cosas que violan la ley de Dios They are things that violate God's law. es el pecado. That is sin. Y también And also cosas que rebelan contra Dios. things that rebel against La God. rebelión es un pecado muy grande. Rebellion is a very great Muchas sin. veces no se puede ver, Sometimes we can't see it. no se puede oler, We can't smell it. pero está ahí y existe en el corazón. But it's there and it exists in the heart. La rebelión estaba en Satanás, Rebellion was in Satan. estaba dentro de él, It was inside of him. después se manifestó en él, Then it was manifest in porque him. la palabra de Dios nos dice Because the word of God que tells de la us abundancia del corazón that out of the abundance of the heart, hablará la lengua. the tongue shall speak. Cuando hay rebelión adentro, When there is rebellion se va a ver inside, por fuera. you're going to see it on the Y la outside. rebelión And rebellion y la transgresión and son transgression pecado. are sins. Primera de Juan 3, 1 John 3, 4. chapter 3 verse 4. Todo aquel que comete pecado Whosoever committed sin infringe también la ley, transgresseth also the law. pues el pecado es infracción de la ley, For sin is a transgression of the law, la ley de Dios. the law of God. Cuando usted y yo hablamos de ley, When you and I speak of law, una ley es escrita.
A law is written. Una ley existe. It exists. Usted no puede inventar algo de su cabeza You can't just invent something out of your y head decir esto es la ley de Michigan. and say this is Michigan's law. No, porque alguien va a buscar Because someone is going to look dentro de los libros de la ley within the law books a ver si lo que usted está diciendo to see if what you are saying realmente está en la Constitución de Leyes de Michigan. is truly in the Constitution of Michigan law. Dios ha establecido una ley, God has established a law. escribió una ley, He wrote a law. compartió una He ley, shared the law. nos enseña una He ley, teaches us a law, que es la palabra de which Dios. is the word of God. Y del pecado And from sin es lo que viola esta ley. is what violates this law. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? How many of you can give a glory Hermano, to God? yo no sé de usted, yo me gozo en la I palabra. don't know about you, but I rejoice in the word. La palabra me ministra a mí también. The word ministers to me as well. Entonces, cuando la iglesia habla del pecado, So when the word talks of sin, hablamos de cosas que violan esta ley we talk about things that violate this law y la rebelión. and rebellion. Aleluya. ¿Qué es Hallelujah. rebelión? What is rebellion? Resistir la autoridad de Dios. Resisting the authority of God. Resistir el control de Dios. Resisting the control of God. Entonces, volviendo a santidad, So coming back to sanctification, limpieza de las cosas inmundas, cleaning from worldly things, separarme del pecado separating myself from y sin, dedicarme a Dios. and dedicating myself Cuando to God. hablamos de dedicación a When we- Dios, when we speak of dedication to God, qué hermoso que tenemos una vida con propósito. how beautiful is it that we have a life with purpose? Dedicarse a Dios no es algo malo. Dedicating ourselves to God is not a bad thing. Esa es una vida con propósito. It's a life with purpose. ¿Cuántos andan descarriados sin propósito? How many are backslidden without purpose? ¿Cuántos andan perdidos sin propósito? How many are lost without purpose? Pero el pueblo de Dios tiene propósito. But the people of God have purpose. Agradar a aquel que nos llamó. To please He who has called Ah, us. es propósito. That is purpose. Es una vida con valor. It is a life with value. Una vida con propósito. Life with purpose. Aleluya. Hallelujah. Qué bueno es Dios. How good is the Lord? Te ha dado propósito. He has given you a Me ha purpose. dado a mí propósito. He has given me Nos ha purpose. dado vida He has given us y life un propósito por lo And- cual vivir. and a purpose to live ¡Oh, for. gloria a Dios! Glory to God. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? How many can praise Him? Esta es una declaración This is a declaration. que tengo un propósito I have a purpose para servir y glorificar a Dios. to live for and glorify God. Él es digno de mi servicio. He is worthy of my service. Él es digno de mi servicio. He is worthy of my Él es service. digno de mi alabanza. He is worthy of my praise. ¿Cuántos sirven a hombres que no son dignos? How many people serve men that are not worthy? ¿Cuántos sirven ídolos que no son dignos? Idols that are not worthy. Sirven a lugares que no son dignos. Places that are not Pero worthy. nosotros servimos a un Dios que es digno. But we serve a God that is worthy. ¡Qué gran propósito que Dios nos ha dado! What a great purpose God has given. Servir a un Dios digno. To live for a God that is worthy. ¡Aleluya! Hallelujah. Yo me gozo, hermanos, I rejoice porque mi vida tiene propósito. because my life has Tu purpose. vida tiene propósito. Your life has purpose. Servir a Dios. Serving God. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces entendemos So we understand que la santificación that sanctification que viene de la misma raíz de la santidad that comes from the same root word of holiness es la obra del Espíritu Santo is the work of the Holy Ghost que me ayuda, that helps que me, me cambia that changes me, para yo rechazar lo mundano, for me to reject worldly things, para yo separarme del pecado to separate from y sin, para yo dedicarme a Dios. and for me to dedicate myself to God. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Yo alabo al Señor I praise the Lord porque su palabra es hermosa. because His word is precious. Bueno, ¿cómo entonces So then how? yo puedo ser santificado? How do I become sanctified? Aleluya. Hallelujah. ¿Cómo somos santificados? How are we sanctified? ¿Y qué tiene que ver la santificación And what does sanctification have to do con with, el aposento alto? with the high place? Aleluya. Hallelujah. ¿Me están siguiendo, hermanos? Are you following me? Aleluya. Hallelujah. En la primera carta del apóstol Pedro, In the first letter of Peter, en su primer capítulo, in his first chapter, en su verso 2, in verse 2, dice, elegido según la presencia de Dios Padre,
It says, elect according to the foreknowledge of God the Father, en santificación del Espíritu, through sanctification of the Spirit, para obedecer unto obedience y ser rociados con la sangre de Jesucristo. and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Gracia y paz os sean multiplicados. Grace unto you and peace be A- multiplied. Aquí la palabra de Dios Here the word of God me habla de quién me santifica. is speaking to me about who sanctifies Porque el me. Espíritu Santo Because the Holy Spirit no es una emoción, is not an emotion. no es un viento que se sopla. It's not a wind that is just blowing. El Espíritu Santo The Holy Ghost es la tercera persona is a third de la person Santa Trinidad. of the Holy Trinity. Y dice la palabra de Dios And the word of God que la says santificación that sanctification viene del Espíritu Santo. comes from the Holy Ghost. Aleluya. Hallelujah. Entendemos entonces We understand then que somos santificados that we are sanctified por el Espíritu Santo, by the Holy Ghost, por Dios mismo. from God Himself. Entonces no es una obra que yo hago. So it's not a work that I do. Es decir, el pastor no te puede santificar, In other words, the pastor can't sanctify sino you. que solo Dios te puede santificar. Only God can sanctify Entonces tienes que buscar you. So you have to seek buscar la santificación and look for that que sanctification viene de aquel que te santifica. that comes from He who Por sanctifies eso you. tenemos la búsqueda de Dios, That is why we seek God. porque queremos las cosas que vienen de Dios, Because we want the things that come from como la God. santificación. Like sanctification. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Somos santificados. We are sanctified. Somos hechos santos We are made holy por Dios, by God. por la obra de Dios by God's work adentro de nosotros. inside of us. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. Pero espera un momento. But wait a minute. Espera un momento. Wait a minute. ¿Qué sucede What happens cuando yo busco a Dios? when I look for God? Cuando yo oro, When I pray? cuando yo ayuno, When I fast? cuando yo clamo a Dios, When I cry out to pero God? todavía fallo. And I still fail. ¿Esto significa que no soy santificado? Does this mean I'm not sanctified? ¿Esto significa que no soy santo? Does this mean I'm not holy? Y entonces produce la pregunta, And so the question is ¿esto produced. significa que no soy salvo? Does this mean I'm not saved? Gloria a Dios. Glory to God. Somos santificados We are sanctified por el Espíritu Santo. by the Holy Ghost. ¿Y qué nos permite la obra del Espíritu Santo? And what does the work of the Holy Ghost Dice, allow us? para obedecer. To obey. Me permite obedecer It allows me to obey la palabra de Dios. the Word of God. Me permite obedecer It allows me to obey las cosas the espirituales. spiritual things. Me da fuerza. It gives me strength. Pero todavía yo fallo. But I still fail. Entonces, ¿qué está sucediendo So en mí? what's happening inside of me? Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Poder en la sangre de Cristo. Blood and the power and the blood of Jesus. Poder en la sangre de Cristo. Somos santificados We are sanctified para obedecer. to obey. Aleluya. Hallelujah. Pero después dice algo. But then it says something. Dice, y ser It says, and be rociados con la sangre de Jesucristo. sprinkling of the blood of Jesus Christ. Yo estoy santificado por el Espíritu Santo, I am sanctified by the Holy Ghost. pero sigo siendo una persona imperfecta. But I continue to be an imperfect person. Todavía fallo, I still fail. todavía cometo errores. I still commit errors. Entonces, ¿qué va a suceder conmigo? So what's going to happen with me? Qué bueno es Dios, How good is que God te conoce tanto, that He knows you so que me well, conoce tanto, that He knows me so que well, exige santidad, that He requires que sanctification, nos da santificación. that He gives us sanctification. Pero como dice el Salmo, But like the psalmist says, no se olvida de nuestra He condición. does not forget our condition. Entonces, con la santificación So with sanctification, está también la sangre de Jesús. there is also the blood of Jesus. Porque Dios sabe, Because God knows, aún santificados, even sanctified, vamos a necesitar we will need esa sangre that que blood nos limpia, that cleanses que nos us, perdona, that will touch que nos us, da vida nueva that gives us new life hasta el día de su venida. until the day of His coming. Permíteme repetirlo, Let me hermanos. repeat it. Somos santificados, We are sanctified, pero todavía cometemos errores. but we still commit errors. Pero ahí entra la sangre de Jesús, But there enters the blood esa of sangre Jesus. que perdona,
Blood that forgives. Esa sangre que limpia. That cleanses. Esa sangre derramada. Blood that was shed. Porque Dios te conoce. Because God knows Y Dios me conoce a mí. He knows you. Él sabe que usted va a pecar. He knows you're going to Él sabe fail. que usted va a fallar. He knows you're going to Y fail. por eso Él no te deja, That's why He doesn't leave you. sino que te dice, But He tells you hay sangre todavía there is still para blood santificarte, to sanctify para you, limpiarte, to clean you, para perdonarte, to forgive you, para que tú puedas tener so that you salvación. can have salvation. ¡Gloria a Dios! Glory to Yo God. pensé que alguien iba a gritar, I thought someone was going to scream porque todos somos santos, because we're not all pero holy. fallamos. We're all holy, but ¿Y we qué fail. pasa después? And what happens Entra la after? sangre de Cristo, The blood of Jesus la enters. sangre que limpia el pecado, Blood that la forgives sangre sin. que te limpia, It cleanses you. la sangre que me limpia a mí, It cleanses me. la sangre derramada, And that it was la shed. sangre que Cristo derramó, The blood that Jesus esa sangre gave. preciosa Precious que blood. toma el pecado That covers y sin. lo limpia. That cleanses it. Dios es bueno. God is so good. Yo pensé que ustedes se iban a contentar más, I thought you were going to get happier. porque qué santo no falla, Because what holy man does not qué fail? cristiano no falla. What Christian does not fail? Oh, pero ahí está la sangre, But there is the blood. la sangre de The Jesucristo, blood of Jesus. la sangre que te limpia. The blood that cleanses Isaías you. dice, Isaiah once venga, said, come, aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, even though that your blood be red like scarlet. yo los voy a limpiar. I'm going to clean them. Esa sangre te limpia. That blood cleans Esa you. sangre te sigue limpiando. It continues to Cada clean vez you. que te humillas, cada vez que te humillas, Every time you humble yourself. cada vez que le pides a Dios perdón, Every time you ask God for esa forgiveness. sangre derramada That blood that is te shed limpia. cleanses you. Aleluya. Hallelujah. Hermanos, Dios es fiel God is faithful, brother. porque Él exige santidad. Because He requires holiness. La Biblia lo dice, The Bible says ser it. santos, Be holy. porque yo soy santo. Because I am holy. Si usted es espiritual, If you're debes spiritual, andar en las cosas del Espíritu you need to be in spiritual y things, no las cosas de la carne. not in worldly things. Pero ¿qué sucede cuando yo fallo? But what happens when I fail? Ahí está la sangre The blood is there para limpiarte. to cleanse you. Oh, yo alabo al Señor, hermanos. I praise the Yo Lord. alabo al Señor, hermanos. I praise the Lord. ¿Cuántos errores usted no ha cometido? How many errors have you Aún not después de committed? venir a los caminos de Dios. Even after coming to the feet of ¿Cuántos Jesus. pecados no has cometido? How many sins have you not Aún committed? después de convertirse a Dios. Even after converting to Christ. Y la esperanza no se ha ido. And hope has not been lost. Porque la sangre de Cristo está ahí. Because the blood of Jesus Para is still limpiar tus there. pecados. To cleanse your sins. Para limpiar tus To pecados. cleanse your sins. Si no hubiera sangre, If there was not blood, no hubiera perdón. there would not be forgiveness. Pero la sangre de Cristo But the blood of Jesus está ahí. is there. Aleluya. Hallelujah. Ahora entendemos So now we understand que podemos ser santificados. that we can be sanctified. Santificados por el Espíritu Santo. Sanctified by the Holy Ghost. Entonces ahora volvamos al aposento alto. So let us return to the upper room. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. ¿Tienen sus Biblias todavía? Do you still have your Bibles? Vamos ahí en Hechos capítulo 1. Let's go to Acts chapter 1. Gloria al nombre del Señor. Blessed is the Lord. Hermanos, alabe a Dios si usted puede. Praise God if you can. Oh, levante sus manos si usted puede. Lift up your hands if you A can. la verdad, hermano, levante sus manos si usted puede. Truly lift up your hands Si usted if you siente can. que el cuerpo se está durmiendo, comience a alabar a Dios. If you feel like you're falling Y, asleep, y usted va a ver que usted va a recibir fuerzas and nuevas. you're going to see you're going to receive Aleluya, de un gloria a Dios, hermanos. Give a glory to De un God. gloria a Dios. Praise the Lord. Aleluya. Hallelujah. Gloria. Glory. El aposento alto The upper room es una habitación is a room que es construida that is constructed en el techo o cerca del techo on the roof or near the roof de una estructura. of a structure. Aquí en este santuario, Here in this usted sanctuary, pudiera decir que ese cuarto de ahí arriba you could say that the room up there es un aposento alto. is the upper room. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Pero este lugar But this place tenía un propósito, had a purpose porque
los hombres de Dios Because the men of God y los hombres que tienen una mente cristiana and men that have a Christian mind hacen las cosas con propósitos. do things with a purpose. Porque Dios es un Dios de propósitos. Because God is a God of purposes. Esa habitación That room era un lugar de oración, was a room of prayer, un lugar de búsqueda, a room of seeking, donde se buscaba el poder de Dios. where the power of God was sought out. En muchas casas de los judíos, In many of these Jewish people's homes, ellos tenían un cuarto separado, they had a room that was un separated, aposento alto, an upper room, donde lo tenían con muebles, and they had it furnished, siempre preparado always prepared para buscar de Dios to seek of God, y también para recibir algún visitante. but also to receive a visitor. Es que, qué gran ejemplo nos ha dado Dios. What great example God has La given us. palabra de Dios dice amar a tu prójimo, The word says to love thy neighbor haz como a ti mismo. as you love Y era yourself. una costumbre judía And it was a Jewish custom siempre tener un lugar preparado to always have a room por en prepared caso de una visita. in the case of a visitor. Y ese mismo lugar era también un lugar preparado And that same place was a place that was prepared para una visitación de Dios. for a visitation of God. Gloria a Dios. Glory to God. Fue separado con propósito. It was separated with a purpose. Y el propósito importa. And the purpose is important. Los propósitos importan. The purpose, it matters. Las intenciones importan. Intentions matter. ¿Qué importa si yo sirvo mejor que cualquier otro, What does it matter if I serve better than anybody else? pero tengo engaño, odio en mi corazón? And I have hatred inside of my heart. No, los propósitos importan. Our purposes matter. Alabado sea Dios. Blessed is the Le Lord. importan a Dios. They matter to God. Entonces nos deben importar a nosotros también. Therefore, they should matter to us as La well. Biblia dice, The Bible says Dios ama al dador alegre. God gives a cheerful giver. Significa que Él ama al que da con alegría. That means he loves the one that gives with cheer. Si usted va a dar con odio, If you're going to give with hatred, mejor no des. it's better for you Y not to pídele give. a Dios que te haga un corazón diferente. And ask the Lord to give you a different heart. Porque Él ama el corazón alegre. Because he loves a cheerful El heart. dador alegre. The cheerful giver. ¿Ves? Los propósitos importan para Dios. So you see, purposes, intentions matter. for Aleluya. God. Hallelujah. Dios mismo God himself separa las cosas separates things y las personas con propósitos. and people with a purpose. Aleluya. Hallelujah. Dios separó a Samuel God separated Samuel con un propósito. with a purpose. Dios separó a Jeremías God separated Jeremiah con un propósito. with a purpose. Dios separó a Moisés God separated con un Moses propósito. with a purpose. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. Dios hace las cosas con propósito. God does things with a Y purpose. qué precioso And how precious es saber is it to que know usted tiene propósito. you have a purpose. Que yo tengo propósito. I have a purpose. Que mi vida tiene un propósito. My life has a purpose. Porque Dios te ha llamado Because God has called y you. Dios hace las cosas con propósito. And he does things with a purpose. Dios te llamó con propósito. God called you with a purpose. Aleluya. Hallelujah. Le toca a usted buscar It's up to you to seek y pedirle a Dios and to ask of the con Lord, qué propósito me has llamado. with what purpose have you called Pues me? el aposento alto era un lugar de propósito, So the upper room was a place of purpose. un lugar hecho con A propósito. place made with a purpose. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Fue adentro de un aposento alto, It was within that upper room. adentro de un aposento It alto, was within an upper room donde el Señor y sus discípulos where the Lord and his disciples tuvieron la última cena. had their last dinner. El Señor mandó a sus discípulos The Lord called his disciples a un lugar to come to a place. y le dijo a sus discípulos, And he said to them, hablen con el mayordomo, speak to the el owner, dueño, the owner, y él les va a decir, and he's going to tell aquí you, está el cuarto preparado. here is the room that is prepared. Y ahí entraron And y they- tuvieron la última cena. There they entered and they had their last supper. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. En un aposento alto, In an upper room, un lugar separado, a room that was separated, un lugar preparado. a room that was prepared. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Dentro de un aposento alto, Within an upper room, los discípulos se escondieron.
the disciples hid themselves después de la crucifixión, after the crucifixion porque tenían temor, because they were afraid. tenían miedo. They were La fearful. palabra de Dios nos dice, The word of God tells los us, profetas lo dicen, the prophets say que it, herirán al pastor that they will hurt the pastor y las ovejas shepherd, serán esparcidas. and the sheep would be scattered. Cristo fue herido, Christ was hurt. lo crucificaron They had him y los crucified, discípulos se fueron a esconder. and the disciples scattered to Pero hide no se themselves. escondieron en cualquier lugar. But they didn't hide in just any place. Escogieron un aposento alto. They chose an upper room. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Fue en un aposento alto It was in an upper room donde Dorcas, where Dorcas, una mujer de buenas obras, a woman of great deeds, una mujer de gran amor, a woman of great love, cuando ella murió, that when she died, acostaron el cuerpo de ella they laid her body en un aposento alto, in an upper room. en Hechos capítulo 9, In Hebrews, Acts chapter y 9, llamaron al discípulo Pedro, and they called Peter the disciple, ahora el apóstol Pedro, now the apostle, para que viniera a orar por ella. to come and pray for her. Y en ese aposento alto, And in that upper room, esa mujer muerta that dead woman volvió a abrir los ojos opened her y eyes recibió la vida. and received life. Porque un lugar separado con propósito, Because a place separated with a purpose aleluya, es donde Dios puede hacer algo maravilloso. is where God can do something marvelous. Usted debe tener You should un have aposento alto en tu casa. an upper room in your home. Usted debe tener You should have un aposento alto en tu vida. an upper room in your life. Un lugar separado A place that is para separated Dios y yo. for God and you. Para hablar con To Dios. speak to God. Para recibir a To Dios. receive El God. aposento alto importa. The upper room matters. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Era una habitación. But Era una habitación it was a room separado para un propósito. separated with a purpose. Y en el aposento alto en Hechos capítulo 1, And the upper room in Acts chapter 1, que era un lugar donde los discípulos estaban permaneciendo, it was a place where the disciples were at. se encerraron por 10 días. They closed themselves in for 10 days. Sabemos por la palabra de Dios, We know by the word of God después de la resurrección de Cristo, that after the resurrection of Christ, que sucedió en el tiempo de la Pascua, that happened during the time of Passover, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, después de la resurrección, the word of God says that after the resurrection, se presentó por 40 días. the Lord represented himself for 40 days. Estuvo con sus discípulos por 40 días. He was with his disciples for 40 days. Estuvo hablando y enseñando por 40 días. He was speaking and teaching for 40 days. Y después volvió y ascendió al cielo. Then he went and ascended to the heavens. Y entonces los discípulos se encierran en el aposento alto. And then the disciples shut themselves into this Y upper room. sabemos que la palabra de Dios nos dice And we know that the word of God tells us que el Espíritu Santo descendió sobre ellos that the Holy Ghost descended upon them el día de on the Pentecostés. day of Pentecost. 50 días después de la Pascua 50 days after the Passover. ocurrió los sucesos en Hechos capítulo 2. We see what happens in Acts chapter 2. 50 menos 40 50 minus 40 son 10. are 10. Entonces por 10 días So for 10 days, los discípulos estaban encerrados the disciples were shut up adentro del aposento alto. within the upper room. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. ¿Qué estaban haciendo? What were they doing? Estaban orando, They were praying. estaban ayunando, Were they fasting? estaban en búsqueda. They were seeking. ¿Por qué? Why? Porque Dios les había dado una promesa. Because God had given them a promise. Mientras que todavía estaba en cuerpo Cristo, While Christ was still in body, Él les habló del Espíritu Santo. He spoke to them about the Holy Ghost. Les dijo, es bueno que yo me voy a ir, He said, it's good that I'm going to go ahead porque and va a leave. venir el Espíritu Santo. Because the Holy Ghost is coming. Antes de ascender al cielo, And before ascending to the les heavens, dijo a los He discípulos, said to the disciples, no se vayan don't leave de Jerusalén from Jerusalem hasta que reciben la promesa
until you receive the promise. Entonces ellos se encierran en el aposento alto So they shut themselves up in the upper para room buscar la promesa de to Dios, seek the promise of el God. Espíritu Santo. The Holy Ghost. Alabado sea Dios. Blessed is the Lord. Hermanos, eso es el proceso. Brothers, that is the process. ¿Usted quiere la promesa de Dios? Do you want God's promise? Aprenda a encerrarte en el aposento alto. Learn to enclose yourself in the upper room. Aprenda a cerrar la puerta Learn to close the door. y buscar la promesa de And Dios seek the promise of y God. no irte del lugar And do not leave the place hasta que alcances until you reach el poder de Dios, the power of la God. respuesta de Dios, The answer of de la God. promesa de The Dios. promise of God. Ellos cerraron la puerta They shut the door. y se quedaron en el aposento alto. And they stayed in the upper room. Alabado sea Dios. Blessed is the Oh, Lord. gloria al Señor. Oh, blessed is the Lord. Dice en el verso 14, Verse 14 says, todos perseveraban they all continued unánimes in one accord, en oración in prayer, y en ruego. in supplication. Se estaban santificando They were sanctifying en el themselves aposento alto. in the upper room. Estaban separados They were de separated toda la inmundicia. from all worldliness. Estaban dejando atrás todo They were leaving everything lo behind. que podía impedir Everything that que inhibited la promesa de Dios viniera sobre ellos. from the promise of God coming Oh, upon hermanos, them. yo anhelo esos días I desire those de days clamor en el altar, to call out in the de decir, altar, lléname, Señor, to say, fill me lléname, up, Espíritu de Dios. fill me, Holy Oh, Spirit. yo quiero la promesa I want the promise donde hombres y mujeres where men and women dejaban todo atrás would leave everything para behind alcanzar la promesa de to Dios. reach the promise of Oh, God. ¿sabe qué? Hallelujah. Hoy vivimos un cristianismo Today we live a donde Christianity. no estamos dispuestos a dejar nada. We're not willing to leave anything. No estamos dispuestos a dejar el mundo atrás. We're not willing to leave the world No estamos behind. dispuestos a dejar el pecado atrás. Not willing to leave sin No behind. estamos dispuestos a pelear We're not willing to para fight la promesa de for Dios. the promise of Y usted God. debe saber And you should que usted know tiene que ir al aposento. that you need to go to the upper Tienes room. que cerrar la puerta You gotta close the y door. buscar You gotta y sing llorar and pray y orar and pray y buscar and sing y llorar and cry hasta que until algo suceda. something happens. Oh, Saba. Hallelujah. Se encerraron en el aposento, They close se themselves in. encerraron en el lugar They close y themselves in. separaron sus vidas. And they separated their Dejaron lives. todo atrás. They left everything Dejaron behind. todo atrás. Everything behind. Todo. Everything. Déjelo atrás, Leave hermano. it behind. Déjelo atrás. Leave it behind. Deja atrás la mundanidad. Deja atrás el pecado. Leave sin behind. Apártate del mal Separate y haz el bien from the evil and y do vivirás. good. And you shall see. Hay promesas de Dios. There are promises of Tu vida God. tiene propósito. You have life Tu has vida purpose. tiene propósito. Your life has Tu purpose. vida tiene propósito. Your life has purpose. Pero ¿cómo estás buscando? But how are you ¿Estás seeking? buscando las promesas de Dios? Are you seeking His ¿Estás promises? clamando? Are you calling ¿Estás out? orando? Are you praying? ¿Estás llorando? Are you crying? ¿Estás buscando? Are you seeking? Porque si no, Because if not, no los vas a recibir. you're not going to receive. Hay que santificarse. You need to be Y sanctified. por eso tuvieron que estar en el aposento. That's why they had to be in the upper room. En la casa hay muchas distracciones. In home, there's many En distractions. el trabajo hay muchas distracciones. At work, there's many distractions. Pero en este lugar, But in this en place, este lugar, this place, aquí venimos con un propósito we come with a purpose. de agradar a aquel que nos llamó, Please, He who de has buscar a called us, aquel que nos llamó. to seek Him. Qué lugar más propicio, What better place? santuario, sanctuary, sanctus, sanctum, lugar santo, holy en los place, atrios de Dios, in the donde place su of the falda Lord, cubre el templo. where His presence is in Hermano, this usted place. tiene que aprender a buscar, You have to learn to a seek, buscar la promesa de Dios, seek the promise porque of God. esa promesa te dará vida, Because that promise will esa give you life. promesa te cambiará. It will change you. ¿Cuántos años? How many years? ¿Cuántos años que usted pasa aquí How many years y have you nunca te spent has encerrado? that you've never closed yourself Nunca has venido con esa meta. in? You've never come with that goal. Nunca has cerrado la puerta a las distracciones You've never closed the door to distraction. para buscar la promesa de Dios. Seek God's Pero promise. yo te digo, hermanos, So I tell you, entre en el aposento
Come into the upper Entre en el room. aposento. Come into the upper Vaya al room. lugar de Go to Dios. the place of Y no God. vayas sin buscar y obtener lo que buscas. Don't leave without looking and ¿Cuántas receiving. veces usted no ha venido a este altar How many times have you come y to te this has ido altar sin tu bendición? and you've left without ¿Cuántas your veces no has blessing? venido a este How templo many times have you not y come te has ido sin bendición? and left without a ¿Cuántas blessing? veces has venido a este templo How many times have you y come te has ido igual? and left the same? No, pero es que este no se ha entrado en el aposento. But you have not come into the upper Oh, room. ¿usted cómo ve este lugar? How do you see this Este place? es un aposento. This is the upper room. Este es el lugar para buscar de This Dios. is the place to seek God. Muchos están desanimados Many are y discouraged evitan venir a la casa de and Dios. they avoid coming to the house Están of God. enfermos They are y sick. no vienen a la casa de Dios. They don't come to the house ¿Quién of God. cree usted que te va a ayudar? He is the only one that's going to help ¿Quién you. cree usted que te va a sanar? Who do you think will save ¿Quién you? cree usted que te va a Who bendecir? will bless you? El Dios del aposento. God in the upper room. Oh, aleluya. Hallelujah. Oh, Dios santo. Oh, glory. Estemos de pie. Let's be on our Brother feet. Ray, can you put Estemos de pie, hermanos. Let us be on our Pero no pierde la esencia del mensaje. But do not lose the essence of the Este preaching. lugar es un aposento. This place is an upper room. Este lugar es donde usted debe venir buscando la bendición. That's where you should come to seek Usted the no promise. se debe ir sin la You bendición. should not leave without the Usted no promise. se debe ir sin la bendición. You should not leave without Dios the es promise. abundante. God is abundant. Dios te puede God ayudar. can help you. Dios te puede cambiar. He can change you. Dios te puede salvar. He can save Él you. puede quitar el pecado He can take away sin. por tan engravado que esté. Or whatever condition you are in. Él puede romper las He cadenas. can break the chains. Él puede romper las cadenas. He can break the Él chains. puede destruir la obra de Satanás. He can destroy the work of Él puede Satan. restaurar tu vida. Restore your Él life. puede restaurar tu hogar. Restore your home. Pero ¿qué haces en el But aposento? what are you doing in the upper room? Oh, ¿qué buscas en el aposento? What are you seeking? ¿Te estás santificando? Are you being sanctified? ¿O has venido a ser un espectador? Or have you come to be a spectator? El altar está abierto, The hermanos. altar is open. ¿Qué estás haciendo en el aposento? What are you doing in the ¿Te house? estás santificando? ¿Estás santificando tu vida? Are you sanctifying your ¿Te life? estás santificando tu vida? Are you sanctifying your ¿O life? estás viviendo como común y corriente? Or are you coming just like any other? ¿Estás viniendo aquí y saliendo igual? Are you coming in and leaving the same? Porque no quieres santificarte. Because you don't want Porque no te sanctification. quieres separar. Because you don't want to be Te separated. tienes que santificar en el aposento. You need to be sanctified in Porque the upper room. por eso existe el aposento. That is why the upper room exists. Para que tengas un lugar So that you might have a place donde puedes santificarte. where you can be sanctified. Para que tengas un lugar So that you can have a place donde puedes santificar tu vida. you can sanctify your life. Oh, santo. Oh, holy Jóvenes, young men, ¿qué hacen en la iglesia? what are you doing in church? ¿Se están santificando? Are you being sanctified? ¿Están andando en santidad? Are you living in holiness? ¿O están caminando en pecado? Or are you living in sin? Hoy Dios te ofrece la santificación God is offering sanctification adentro del aposento alto. within the upper room Porque quiere salvarte. because He wants to save you. Quiere He perdonarte. wants to forgive Él te you. ofrece el perdón. He's offering you Él te forgiveness. ofrece la He's salvación. offering salvation Porque has venido al aposento alto. because you've come to the upper room. Hoy estamos en el aposento alto. Today we are in that upper room. Hoy estamos aquí We are here buscando de Dios. seeking of God. Buscando de Dios. Seeking of God. Sepárate de las cosas que te rodean. Separate yourself from the Como things, decía el hermano Arturo, like Brother Arthur olvídate de todo said. Forget everything y busque la bendición de Dios. and seek God's Busque blessing. la promesa de Dios. Seek the promise of God. Busque la promesa de Dios. The promise of God. Clame, hermano. Call out. Abre su boca y clame. Open your mouth and call out. Pídele a Dios ayuda. Ask God for help. Pídele a Dios ayuda. Ask God for help. Dile, Señor, estoy aquí Say, Lord, I am here en el aposento in alto. the upper room. Quiero tu promesa. I want your Quiero tu promise. promesa. I want your Quiero tu promise. I promesa. want your promise. Quiero la promesa de Dios. I want God's promise. Oh, Saba, que bebé. Clame a mí Oh, call out to me, y yo te responderé. and I
I shall respond. Por eso existe el aposento alto, That is why the upper room para exists. darte un lugar de salvación, To give you a place of salvation. para darte un lugar de salvación. To give you a place of salvation. Oh, santo, Holy. clame a Dios. Call out to the Lord. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Lléname, Señor. Fill me up, Lord. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Lléname. Fill me up. Lléname. Fill me up. Lléname. Fill me up. Envíe tu promesa. Send your promise. Envíe el Espíritu Santo. Send your Holy Ghost. Santifícame. Edify me. Lléname. Fill me up. Oh, santo. Santo. Holy, holy, Santo. holy, holy, holy. Clame a Dios. Call out to the Lord. Pídele ayuda. Ask Him for help. Hay vida en el aposento alto. There is life in the upper room. Hay resurrección. There is resurrection. Lo que es muerto puede volver a vivir. What is dead can be alive Lo again. que está caído se puede levantar. What has fallen can be lifted up. Lo que está muerto puede vivir. What is dead can have life. Él te puede dar la promesa. He can give you the promise. Clame a mí, dice el Señor. Call out to me, says the Lord. Por eso está este lugar. That is why this place is here. Para que tengamos un lugar. So that we might have a place. Un lugar donde podemos buscar la promesa. A place where we can seek the promise. Oh, santo. Holy. Holy. Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Holy Spirit of God. Pídele a Dios, háblame. Háblame hoy, Señor, háblame. Háblame, Señor, háblame. Yo he venido para que me hables. 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 Habla conmigo, Señor. Hable conmigo, Señor. Hable conmigo, Señor. Liberte esta vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Santo. Él ha venido al aposento para ver tu mano obrar. Señor, aleluya. Oh, Santo Dios, liberte esta alma, Padre. Oh, Santo, en el nombre de Jesús. Oh, Seba que revesa. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entra, Padre. Entra en él, Señor. Perdónele la cabeza que me vence. Perdone su vida. Perdónalo, Señor. Pero ayúdale, Padre. El abacé que me vence. Señor, santifica mi vida, transforma mi ser, cambia mi forma de ver.
al Señor. Necesito de ti, Señor Jesús. Necesito de ti, Espíritu Santo. Necesito que me hables, Señor. Hermano, no se vaya de este lugar. Do not leave this place sin que Dios le hable, without the Lord speaking to you. Oh, como recién nacido, Dios, deseamos tu palabra. De tanto gemir, Oh, toca, toca. Quebranta las cadenas, los yugos de Satanás. La opresión del enemigo, Dios, que haya libertad. Oh, libertad por la sangre del Cordero. y hazme vivir. Oh, Abba, Padre. Oh, sí, Vez más, El Señor nos ha dado un aposento alto para salvarnos, oh, to save us, sentirte para santificarnos, to sanctify us, para que seamos santos, to be holy, vida para que seamos salvos. so that we might be saved. mi ser. Somos el pueblo de Dios, We are the people of God, el pueblo del aposento, the people of the upper room. los que le sirven You serve Him en espíritu y en verdad. in spirit and truth. Te extraño, mi amado. Let it roll, let it roll, let it roll, leave it, yes. Oh, hallelujah. Jesus, Haces Oh, hallelujah. Jesus. Oh, Jesús. de tanto gemir. Él quiere salvarnos. Y le He como wants to un save niño, us. Santifícate Sanctify yourself en el aposento alto. in the upper room. Santifícate Sanctify yourself en el aposento alto. in the upper room. Por eso hay aposento alto, That is why there is an upper room. un lugar de salvación, A place of salvation. un lugar de limpieza, A place of cleansing. un lugar de vida, A place of life. donde las fuerzas de Dios Where the help of se God enfrentan a las fuerzas de las tinieblas. is confronted by the work of the enemy. Pídele a Dios perdón. Ask God for Si has forgiveness. pecado, If you've sinned. si has pecado, If you've sinned. pídele a Dios perdón Ask God for y forgiveness. serás perdonado. And you shall be forgiven. Y todos tus pecados And all your sins serán limpiados. shall be cleansed. Diga lo que diga el diablo. Whatever the devil might say, Él no es sobre esta palabra. he is not above this world. Pídele perdón a Dios. Ask God for forgiveness. Cambia tus caminos. Change your ways. Cámbiate. Change yourself. Cambia tus caminos. Change your way. Reprenda la obra de Satanás Rebuke the work of y Satan sea limpio. and be clean. Deje atrás la perversidad. Leave behind Deje perversion. atrás el engaño. Leave behind wickedness. Deje atrás la rebelión Leave behind y rebellion. sea diferente And be different por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Ghost. Aleluya. Hallelujah. Una vez más, Hallelujah. Hallelujah. Señor, hemos venido delante de ti. Vamos a orar. Rendir nuestra vida, rendir nuestro Padre, en el nombre de Jesús, invitar que levantes tus manos. yo te doy gracias I give you thanks porque tú eres mi Dios, because you are my God. porque nos has dado un aposento, Because you have given us an upper room. un lugar donde hay vida, A place where there is life. un lugar donde hay paz, A place where there is peace. un lugar donde hay santidad, A place where there is holiness. un lugar de protección y refugio. A place of protection and refuge. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ayúdenos, Señor, Help us, Lord, a caminar, to walk, a vivir, to live, a hablar to speak, y a pensar and to think de una forma santa in a holy way y obediente a tu palabra. and obedient to your word. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén.